todo el estadio le respondió vibrante. Agüero Sgaib, quien en su momento fue invitado en el programa Libres para Elegir, causó un enorme revuelo en el mundo entero, ya que nunca antes un certamen deportivo tuvo este significativo detalle. Al mismo tiempo, el debate se enfocó en lo que dice el reglamento de la FIFA sobre la religión en el fútbol. El inciso 2 del artículo 4 del estatuto de dicha entidad establece que la federación se declara neutral en materia de política y religión. Se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA. El artículo 4 dice que los jugadores no deben mostrar camisetas con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores que infrinjan esta regla serán sancionados por la organización competente. No habla de discursos previos a un encuentro. Es más, el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo presente en la jornada, lo cual supone que la entidad rectora a su cargo avaló esta decisión de la Conmebol, que le dio el toque particular a la ceremonia en un momento en el que el mundo libra una encarnizada batalla cultural en la que colisionan conservadores defensores de las tradiciones y la familia y propulsores de ideología de género. A modo de comparación, en el 2021, la UEFA promovió la Eurocopa utilizando los colores del arco iris que simbolizan a los colectivos LGBT. El arranque de la Copa América 2024 deja entrever el contrapeso al crecimiento de estas corrientes, lo que traslada esa batalla a los campos deportivos. Históricamente, los deportes tenían afinidad con las religiones, ya que los Juegos Olímpicos eran consagrados a Zeus, el dios del cielo y el trueno, hasta que el Comité Olímpico Internacional prohibió todo tipo de manifestaciones para evitar confrontamientos. Después de esta apertura de la Copa, ¿habrá flexibilidad para tolerar expresiones de fe en los partidos? Lo discutiremos hoy en nuestra edición habitual de Libres para Elegir. Muy bien, un material muy interesante, muy importante y obviamente todos leímos sobre el tema, escuchamos por ahí. Nos acompaña hoy el licenciado Héctor Acuña. ¿Cómo estás? Vos sos analista, obviamente, te conocemos, pero también vos sos director editorial de Informate PI y creo que vos justamente escribiste con respecto a ese tema. ¿Qué te parece? Sí, buenas noches, Carsten, buenas noches, Laura. Gracias por la invitación y buenas noches también a la audiencia, por supuesto. Efectivamente, desde Informate PI escribimos, tenemos una línea editorial que está muy involucrada con la batalla cultural, ¿no? Porque esto hay que verlo y toda la controversia que surgió alrededor de esto hay que verlo dentro del marco de la batalla cultural, ¿verdad? Fundamentalmente en la que se definen un montón de cuestiones que están en juego, instituciones, tradiciones, valores, y que se ponen sobre la mesa, ¿no? Yo la verdad que no le veo la controversia, fundamentalmente porque, como escribí en Informate PI el domingo, existe una larga tradición en Occidente, la cultura occidental, que somos nosotros, ¿no? El oeste, ¿no? De Grecia para este lado, una larga tradición que no solamente diría que hay un encuentro amistoso entre religión o trascendencia y deportes, sino que incluso hay un abrazo entre ambas disciplinas, entre ambas instituciones, ¿no? Yo mencionaba en este artículo que las Olimpiadas como institución social que nucleaba, digamos, deportistas de toda Grecia y por las cuales se paraban las guerras entre las polis griegas, o sea que eran un momento de paz de aproximadamente 3 meses, las Olimpiadas se hicieron inicialmente en honor a los caídos en batalla. O sea que tenía una connotación de ultratumba, de recordar a los caídos, a nuestros parientes que habían pasado al otro lado. Y posteriormente se estableció que todo el mundo helénico tenía que mandar deportistas a las Olimpiadas. Estamos hablando del año 300, 400 antes de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando hace 2500 años, no es poca cosa. Se estableció que iba a ser en honor a Zeus, ¿no? Entonces, vemos que el evento más importante, el evento deportivo más importante del mundo antiguo, que convocaba a 45.000 personas aproximadamente. Imagínense que hoy en día eso es un defensor del Chaco y un poco más, ¿no? Claro. Y para hace 2.500 años estamos hablando de muchísima gente. Estamos hablando de que ese evento era fundamentalmente religioso. Tanto es así en las Olimpiadas
terminaba con un sacrificio de 100 bueyes, de 100 toros al dios Zeus, ¿verdad? Entonces, en Occidente, el alma de Occidente fundamentalmente está vinculada con mezclar deportes con trascendencia, con religión. Posteriormente a eso, y este análisis un poquito más largo, los gladiadores, todos vimos la película Gladiador, ¿verdad? Seguramente, y si no, le invito a los jóvenes a verla porque por ahí ya es una cuestión de nosotros, ¿no? Los gladiadores también era un deporte que estaba vinculado con los dioses romanos, con la diosa Némesis, la diosa de la venganza, con el dios Mercurio, el dios del inframundo, y con el barquero Caronte, que ayudaba a los espíritus a pasar al otro lado, ¿no? ¿Y cómo se presentaban los gladiadores? Decían, morituri salutaten, los que van a morir te saludan. Así es. Entonces tenía connotaciones religiosas también la gladiatura romana. Y por último, en la Edad Media, las justas, todos vimos películas de caballería donde dos caballeros, ¿no? Nobles, generalmente son propietarios, cruzan con caballos y lanzas y escudos y chocan, ¿no? Las justas eran también un evento deportivo vinculado a la trascendencia de la religión porque se hacían en tiempos de paz en la Edad Media, fundamentalmente la Edad Media estuvo marcada por las cruzadas. Y en los tiempos de paz que hubo para esperar a ir a defender Tierra Santa o recuperar Tierra Santa, se hacían estas contiendas deportivas para mantenerse afinados, fuertes, ¿no? ¿Y por qué se llamaban justas? Porque se creía que la providencia determinaba el resultado, ¿no? Y el lema de los caballeros era Dios, el rey y mi dama, que sería un equivalente a hoy a Dios, patria y familia, ¿no? Así que vemos que a lo largo de la cultura occidental hay como una ligazón muy fuerte entre deporte y religión, así que esta reacción de hoy tiene que ver con otras tendencias, con otras corrientes. Sin embargo, yo creo, que lo que sucedió con el pastor Agüero Higay responde a una larga tradición de Occidente, que es vincular el deporte con la trascendencia religiosa. Y los reaccionarios en realidad tienen que ver con su anticristianismo y todo eso, ¿no? Si no estoy equivocado, yo creo que en el Mundial en Qatar también se leyó el Corán. Creo que también es algo que no claro. Escuché quejas, no sé si hubo, claro. A lo mejor hubo, pero no me enteré, pero es aparentemente algo que vino naturalmente, que en la tierra de Qatar se lea algo del Corán. Sí, incluso hubo una lectura del Corán por parte de muchos niños en el estadio, en la cancha. Ahí podemos ver la doble vara progresista de la prensa hegemónicamente de izquierdas, ¿no? Que es anticristiana, que está embebida o embriagada de un secularismo carnívoro, ¿no? Un secularismo que tiene que ver con un rechazo a la religión cristiana en general y que abraza cualquier tipo de corriente ideológica que sea eventualmente anticristiana, ¿no? En este caso, el Islam, ¿verdad? Y podemos ver, o sea, tuvimos diarios locales aquí que decían Qatar, inauguración de Qatar 2023, modernidad y tradición. Pero cuando un pastor cristiano se presenta y habla de tolerancia, perdón, en la inauguración de la Copa América, todo el mundo pierde la cabeza. En realidad es la doble vara de esta prensa progresista, usualmente anticristiana, que trata los hechos de manera desigual, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahora sí se sumó, tenemos mesa completa porque se sumó el compañero Salim Salema. Buenas noches, ¿cómo estás? Te estamos extrañando en la apertura. Muy buenas noches, mi querida Laura, ¿cómo estás? Mi querido Carsten, un gusto estar acá. Un saludo especial para toda la audiencia tan querida, la teleaudiencia de Libres para Elegir. Y un saludo muy especial para nuestro invitado, para el señor Héctor Acuña. Gracias. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? Sí, igualmente. Estamos conversando sobre este tema que fue tendencia mundial, ¿no? Así es. Y por otro lado, feliz, ¿no? De que un pastor paraguayo sea tendencia mundial en tan loable acto, ¿no? Estamos hablando de la justa deportiva más importante de América y de alguna forma los deportistas, además de hacer sus ofrendas corporales, de destreza corporal, de técnica también, había una orientación a la trascendencia, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Porque si los deportes o la guerra o la vida en general no tienen una orientación hacia la trascendencia, ¿qué queda para los caídos o los vencidos? Claro que sí. A mí me pasó el tema también yo les digo, a mí cuando yo vi eso, gratamente me sorprendió, y lo dije esto también hace unos días.
Cuando veo al pastor Emilio, que todos lo conocemos acá en Paraguay, un pastor que aparte de ser pastor muy amigo, muy abierto a los medios de comunicación, ha visitado varios programas, lo hemos tenido acá Libres para Elegir, o sea, hay algún un tema polémico y él enseguida vos lo invitás y él está. Nunca fue un pastor que estaba a puertas adentro, siempre muy abierto a de repente a debatir, a hablar. Y muy interesante cuando yo lo veo en el televisor y digo, wow, está el pastor ahí, ¿y cómo fue eso? Y lo escucho, me emocionan las palabras porque realmente fue algo muy cortito, no sé, minutito, no sé cuánto habrá. 40, 50 segundos. Segundos, ahí está. Pero su mensaje fue de amor, de paz, no habló de ninguna religión. Lo que él dijo lo podía haber dicho cualquiera, en este caso sabemos que es un pastor, ¿verdad? Pero lo que él dijo fue una bendición y habló de amor, habló de creer en uno mismo y sobre todo por el tema del mensaje hacia el fútbol, que hoy en día hablamos de que el fútbol también genera mucha violencia. Qué importante es calmar los ánimos, de ver que es una competencia sana, que le pongan ganas, que miren más allá. Yo lo tomé de ese lado y dije, qué lindo. Pero sí me llamó la atención. Después de la semana, sí, la polémica, y digo, qué complicado esto, y hablo por mí. En el sentido de que mucha gente sabe que yo me consideraba atea hace unos años y como tal, muchísimos amigos de diferentes religiones me han tratado de llevar cada uno a diferentes religiones, ¿verdad? Esta es la mejor, esta es la otra, y todos los amigos te quieren llevar, siempre cada uno te quiere llevar para su religión. Y yo siempre fui muy respetuosa. Yo decía, yo no creo, pero acepto, sí, me puedes invitar a esa boda, sí. Siempre fui muy respetuosa de las elecciones de cada persona con sus religiones o los que no. Como yo decía, si yo no creo, respétame también. Claro. Pero con respeto. Entonces cuando vi esto, que ahora sí soy cristiana, digo, me emocionó. Pero también digo, ¿por qué otras personas no pueden respetar, por ejemplo? ¿Por qué si yo antes podía desde el lado de no creer, podía respetar? ¿Por qué esa intolerancia a escuchar un mensaje de bendición, de amor, de paz, que yo vuelvo a repetir sin ánimo de decir de una religión u otra? Te están diciendo palabras bonitas, palabras buenas. ¿Por qué alguien se puede enojar tanto? ¿Qué tanto miedo tenemos a que nos adoctrinen o nos lleven o nos laven el cerebro? Por ahí vendría la mano. Si la FIFA dice que la FIFA es neutral con respecto a la religión, ¿no? Y se supone que en los países en que vivimos nosotros, en Europa, Estados Unidos, acá en Latinoamérica, que también el Estado se considera neutral a la religión. Ese justamente permite el ejercicio libre de las religiones que uno quiere. Claro. ¿No? Entonces es una interposición o es un problema si alguien predica o bendice, como quieras decirlo, tanto como en Qatar, que alguien lee el Corán, a mí no me molestó, me parecía bien porque es la cultura que respetamos. Y lo respetamos todo, nadie salió a objecionar. Ahí está. ¿Por qué ahora salió una polémica? Pero la pregunta es cierta, o sea, la crítica tiene base o no tiene base. Yo abordaría... ¿Cómo vos sentiste ese mensaje? Yo sentí... a mí me sorprendió, ¿verdad? ¿Se nos vino un problema para Paraguay, pensaste o no? No, o sea, que yo me puse muy orgulloso, porque la gente que me conoce y que ve los contenidos que hacemos, sabe que yo soy un patriota, ¿verdad? Entonces yo lo primero que sentí fue orgullo, ¿verdad? Porque un compatriota mío estaba... yo vi de pasada, no vi en vivo la inauguración, y dije, cuando vi así de pasada en una de las redes, dije, esto ¿será? ¿Cómo le parece al pastor Sgay? No, claro. Porque yo no había seguido la información que él iba a estar. Entonces, ¿qué va a hacer un pastor paraguayo en Estados Unidos? Para mí era como impensado, ¿verdad? Claro. Después, no, este es Sgay. ¿Cómo le parece? Dije otra vez. No, ¿cómo va a estar ahí Sgay? ¿Y sabemos cómo se dio ese? Yo Sí, desconozco. ahí hay una versión interesante, pero yo lo primero que sentí fue orgullo. Pero antes de contarles todos mis sentimientos, me gustaría meter en la conversación el abordaje del conservadurismo, que tiene que ver con lo que Laura contaba. Laura hablaba de su experiencia, con todo el respeto, lo que vos citaste, voy a citar. Vos hablabas de cuando vos tenías una ideología atea, una fe atea, que también es una fe. Sí. Y vos respetabas. A ver, ¿por qué una persona como Laura Martino, que en el pasado se autodenominaba atea, respetaba una creencia? ¿En qué interesante? Porque encima de las ideologías hay una forma de ver la vida que es la forma conservadora, que también se estudia. ¿Qué quiere decir?
Y hay conservadores religiosos y seculares, se le dice, ¿verdad? O sea, el conservadurismo va más allá de la religión, donde uno respeta y entiende la función que tiene la religión en una sociedad, cómo regula. Entonces yo le escuchaba al licenciado Acuña, tras cámaras, cuando estaba por entrar. Yo creo que habría que abordar qué está sucediendo con la sociedad, y yo vería esto con conservadores que tenemos que describir qué es y el progresismo de esta agenda globalista, ¿verdad? Para la agenda globalista, ya sea islámico, cristiano, evangélico, católico, no tiene relevancia. Lo que a ellos les incomoda y les obstruye en sus objetivos globalistas justamente es la religión, porque la religión está ligada a la identidad cultural. Una nación, yo siempre cuento esto, es un conjunto de personas que comparten una cultura, historia y religión común. O sea, la religión es parte, independientemente de cuál sea, es parte de la construcción de la sociedad. ¿Por qué le alarma tanto a la gente que un señor haga una declaración de fe, de optimismo? Porque él no hizo proselitismo. No. Yo no le quiero defender, pero él en ningún momento dijo, esta es la religión correcta, los que no están en mi religión, vengan a este culto, a esta iglesia, a esta misa. Él dio un mensaje positivo que coincidía con el eslogan de la Copa América. Y que terminó con un abundante amén. Como ustedes escucharon, voy a decir la gente que estaba ahí, ¿verdad? No, me opongo. Pero retumbó ese Pero estadio. también si hubo, por ejemplo, Juegos Olímpicos en China, por ejemplo, ¿no? Se usa ritos, por ejemplo, que son budistas, en otras ocasiones hinduistas, y yo no recuerdo ninguna queja, ninguna protesta que yo sepa. Quizá hubo y yo no conozco, pero yo no recuerdo. Por ejemplo, en Beijing hay Juegos Olímpicos, se hace un rito budista. Yo no recuerdo una protesta contra ese hecho, no conozco, ¿no? Si existe, corrígeme, pero me llama mucho la atención que de repente hay tanto enfoque, ¿por qué? Y es ahora religioso la FIFA. La FIFA no es religiosa, la FIFA dice, no, acá vos, y justamente es contrario a la exclusión. La FIFA dice, no, yo me pongo neutral. O sea, vos podés jugar fútbol cuando vos quieras jugar fútbol. No es que decís, no, vos sos judío, no puedes jugar, no, vos sos inú, no puedes jugar, no importa. Pero hay una diferencia categórica, y me gustaría escuchar la opinión del licenciado, entre la neutralidad y la censura. Son cosas distintas. Estaban en un país, primero que una América, Occidente, es cristianismo. El que impera en Occidente es el cristianismo, que ya engloba el catolicismo y las otras confesiones. Primer punto. Segundo, ser neutral no quiere decir censurar. Eso hay que hacer un zoom ahí. Totalmente. Yo creo, primero, para reforzar el punto de Salim, efectivamente, algo que vertebra, la columna vertebral de América en general es el cristianismo, ¿no? En sus distintas versiones. Desde los puritanos en Estados Unidos hasta el catolicismo en Sudamérica, el cristianismo, con su orientación a la trascendencia, ha vertebrado nuestras instituciones y el desarrollo en general. Pero por otro lado, yo no le creo a la FIFA lo de su neutralidad en general, porque menciona que tienen que ser neutrales en materia de religión y política. Sin embargo, yo veo Pray for Gaza en partidos de la FIFA, veo las banderas LGTB, ¿no? O sea, que son otras formas de religión secular, ¿verdad? Porque son ideologías seculares que tienen ese carácter de fanatismo también. Y yo no veo que ellos pierdan la cabeza por esto, ¿no? Pero esas son cosas de la FIFA o de equipos. Porque recuerdo la polémica en Alemania muy grande cuando se le prohibía al equipo alemán en Qatar usar los colores arcoíris que ellos quieren ponerse, y la FIFA dijo que no, que me parece bien, porque yo creo que es lo mismo que si te pone símbolo religioso en la remera, no en la persona, sino en la remera, y si quiere mantener la neutralidad tiene que ser consecuente, ¿no? Sí. Alemania como equipo protestó, que se les antojó, yo no comparto esa protesta, pero son cosas de repente de un equipo.
que la FIFA puede sancionar, ¿no? Te puede cobrar una multa. Eso no quiere decir que la FIFA como organismo, como la Conmebol, como la UEFA, puede tener una posición y un equipo, una persona puede tener otra. Sabemos, muchos jugadores festejan sus goles agradeciendo a Dios, a Alá o lo que sea, ¿no? Y no sé si en cada caso tienen que pagar una multa por ese hecho o no, no conozco tanto las internas del fútbol, pero no es algo que la FIFA diga. La FIFA dice, no, tenés que hacer tal cosa. Dice, no, yo no tengo posición. ¿O no es así? O sea, corrígeme, es justamente interesante saber En muchos partidos se ve cierta anuencia o cierta complicidad de la FIFA con respecto a ciertas causas. Hay causas que sí, hay causas que no, ¿verdad? Y efectivamente el sentimiento anticristiano nace mucho de una noción marxista de la vida en general, ¿no? Y el marxismo inunda hoy lo que es la batalla cultural, como ustedes saben. Efectivamente, lo que pasa es que se plantea que el marxismo es una estructura para el cristianismo es una estructura para la opresión de las masas. Partiendo desde ese punto de vista, por lo tanto, que ha sido absolutamente difundido desde centros de estudio, universidades, lastimosamente incluso iglesias, ¿verdad? Mucha gente reacciona ante eso porque lo ve desde esa forma, ¿no? Sin embargo, si uno empieza a recorrer la historia y, por ejemplo, lee los escritos de Bartomeu Meliá, que es un antropólogo muy importante en nuestro país, que hizo estudios con respecto a las reducciones jesuíticas, en las reducciones jesuíticas se jugaba una especie de fútbol. O sea, el deporte, una vez que sacamos su orientación hacia la trascendencia de cualquier tipo de deporte, dejamos un vacío que generalmente es llenado con ideologías seculares. Y ese es el foco de la batalla secular. Descristianizar totalmente la vida social para introducir otras formas de religión, de fanatismo, en este caso político, secular, que hoy conocemos como el lobby LGTB, el indigenismo, o por ejemplo, todo esto que tiene que ver con las marchas feministas, radicales, ¿no? Que son son religiones seculares. Hoy en día, si uno dice, yo soy de la Pachamama, te aplauden. Si uno dice, no, yo soy trascendente, New Age, todo el mundo te dice que bien. Pero si uno dice, soy cristiano, muchos te señalan, ¿verdad? Incluso musulmán, licenciado Héctor. Claro. Porque el speech, lo que pasa es que nosotros estamos en una zona occidente cristiana, entonces el rechazo viene hacia el cristianismo. Sí. Pero el ataque que le hace al Islam es que es machista, opresor, o sea, es la religión en general, la que quieren abolir principalmente las religiones abrámicas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Que son las religiones hegemónicas en el mundo, ¿verdad? Me uno a lo que está compartiendo el licenciado. Pareciera ser que, fíjense, un ente regulador de alguna manera de la sociedad, por lo menos la sociedad que algunos queremos mantener, es la religión. Y eso no se trata de defender un versículo o una sura del Corán. Es una forma de ver la vida. Incluso los paraguayos que no son cristianos, que no son católicos, que no son musulmanes, ¿cómo puedo explicar? La forma de ver la vida, la cosmovisión de nuestra sociedad está regida por la religión. Hay una influencia de cómo son las familias en el Paraguay. ¿Y de dónde viene eso? Viene de una formación religiosa. Entonces tiene mucho sentido lo que dice el licenciado. Claro que sí. Ahora, yo me quedé pensando, obviamente ahora está en polémica esto, que bueno, que tuvieron un pastor paraguayo y otro americano dando esta bendición, convengamos que no fue solamente el pastor paraguayo, y fueron menos de un minuto, así, cortito. ¿Y qué podemos decir de que cuando se hacen estos espectáculos deportivos también hay eventos dentro del espectáculo deportivo, conciertos, artistas, donde nadie te pregunta si te gustó o no te gustó, es lo que te proponen. Y hay gente que es fan de un artista y te encanta. ¿Y si pasa si no te gusta ese artista, o no te gusta ese tipo de música, o no te gusta el vestuario, o que lo que te está diciendo, que te puedo asegurar que es mucho más de un minuto, y que toda esa gente está observando ahí en el estadio, en sus casas y en todo el mundo observando eso? ¿Y qué me decís con eso? O sea, nadie sale a decir de dónde salió, o yo no quiero que mis hijos, porque llevé a mi hijo chiquito al estadio, no quería que escuche esa música, o no quería que
¿verdad? O artistas que están denigrando a la mujer o con vestuario que no es lo que yo quería que mi hijo vea, a mi hija. Ese mensaje no es, en casa no lo escuchamos, pero venimos acá y lo vemos. ¿Qué pasa en esa situación? Que fue una crítica muy fuerte en el fútbol americano, en el Super Bowl, en que tradicionalmente el espectáculo del medio tiempo que es muy visto, ¿no? Artistas de renombre suelen aparecer ahí, que a lo mejor cobran un monto multimillonario, y creo que en el último Super Bowl se criticó mucho que las cantantes tenían una ropa muy, vamos a decir, lasciva, y como sabemos muchos niños miran y muchos criticaron que quizá no es para adolescentes, mira eso, quizá no para hombre adulto tampoco, claro. ¿No? De repente hubo mucha espectáculo mucha para crítica. La familia, claro. Pero claro, es la NFL, que es la National Football League, es una franquicia, ¿no? No es como la FIFA, que es una asociación un poco diferente. Claro, lo que pasa es que a medida que abandonamos una visión trascendente de nuestra civilización, avanzamos de manera, digamos, acelerada hacia una civilización del espectáculo, donde el culto a la figura mediática, al cantante, incluso un culto exacerbado a la vulgaridad, ocupa el lugar de conceptos y principios verdaderos como el perdón, la tolerancia, el culto al mártir, ¿no? Hoy en día es notable ver cómo estas cantantes suben a escenario, y estamos hablando de cantantes de carácter burgués, ¿no? Ultramillonarias, ¿no? Y sin embargo ya se declaran víctimas de una sociedad supuestamente patriarcal, ¿no? Recientemente Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Había sido ella una víctima de la sociedad patriarcal, ¿verdad? Con sus millones de dólares y sus... 1.000 millones de superó. Claro, ¿no? 1.000 millones de fotos. Claro, entonces había sido, ¿no? Del privado y todo. Pero de Taylor Swift no le creo nada. Yo sé que mucha gente le quiere como cantante, claro. Pero es entre las personas que más viajan en su avión privado, siendo única pasajera, pero predica a nosotros que por el clima no podemos viajar en avión, que tenemos que quedar en casa. O sea, es una hipocresía, y no me sorprende que se declara también víctima porque le aplastan los 1.000 millones de dólares que le dio a ese mundo en que está viviendo. Claro. Esa es una hipocresía, gente que necesitan estar constantemente en la luz del espectáculo, están acostumbrados. No creo que piensa mucho en lo que dice. Yo creo que le dan tarjetas que tiene que leer y ese tipo. Y porque es rentable, ¿no? Hoy en día declararse víctima es rentable, ¿no? La cultura occidental se construyó sobre la figura del mártir. Jesucristo, por ejemplo, fue un mártir, ¿no? Alguien que abrazó una causa y fue capaz de morir por algo a futuro, ¿no? Las víctimas hoy en día solamente se dedican a llorar por las esquinas y a ser aplaudidos en redes sociales, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. A medida que abandonamos una visión trascendente de la vida, incluso en los deportes, en el ámbito social, nos avenimos a una civilización del espectáculo chata, mediocre, grosera y fundamentalmente abrazada a lo vulgar. Qué tremendo. Bueno, me marcan pausa, ¿sí? Vamos a una pausa. Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras, de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados. Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí, o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. Viajé mucho y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra.
Disfruta de la Copa América Estados Unidos 2024 con el imperdible encuentro de Colombia versus Costa Rica. El viernes a las 18 con el relato de Darío López y los comentarios de Ondina Cantero. Radio 1, más fútbol, más copa. El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. Desde la mañana de Unicanal queremos decirte gracias. Gracias por elegirnos todos los días. Hoy somos los primeros de tus mañanas y eso nos impulsa a seguir trabajando con información, entretenimiento y momentos únicos. Gracias por ser parte de la familia de La Mañana de Unicanal. De lunes a viernes, con Fernanda Robles, te brindamos un resumen con los detalles de las noticias más impactantes alrededor del mundo. Noticiero Internacional, lunes a viernes a las 11 por Unicanal. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la naranja, el precio de la naranja la encontrarás en Granja Dirk. Cuidamos de tu salud y de tu economía. Bien, te quiero invitar a un lugar cerquita de Asunción, porque te estoy hablando justamente de Ecovita, porque podés adquirir tu membresía en Ecovita Country Club, que es el paraíso escondido en Nueva Italia, a tan solo 30 kilómetros de Asunción. Un lugar perfecto para disfrutar ahí con toda la familia de las instalaciones preparadas para practicar más de 130 deportes y actividades. Aprovecha nuestras increíbles promociones durante el periodo de desarrollo y construcción y asegura tu membresía vitalicia al mejor precio. Puedes llamar al 0986-293-444 o ingresar directamente a la web, que es ecovita.com.py. Hacete miembro hoy y nos vemos en Ecovita. Ahí se de la famosa opresión también se hizo de moda entre jugadores del fútbol americano, del básquet, hasta también del fútbol de color negro, que se arrodillan durante el himno nacional diciendo ese no es mi himno nacional porque estoy oprimido en Estados Unidos. Hablamos de jugadores que ganan millones por mes, ¿no? O sea, no estamos hablando del pobrecito que está en la esquina vendiendo revistas para sobrevivir, no, estamos hablando de jugadores con paquetes de compensación millonaria que podemos soñar pero nunca vamos a tener, ¿no? O sea, ahí quiero hacer un punto que me parece interesante. Esta gente que se declara oprimida por la cultura cristiana no saben que la civilización es producto del cristianismo en gran medida. Nuestro sistema legal, el principio de inocencia, el principio de escuchar a todas las partes, el principio de la legítima defensa, del debido proceso, todos están vinculados con los libros sagrados de Occidente, que es por ejemplo la Biblia, ¿no? Desde que Pablo se presentaba ante sus acusadores, hasta Jesucristo y su proceso en el tribunal romano, judío, todo eso está articulado y hoy en día muchos de nuestros derechos están fundamentados en la noción cristiana de la persona, ¿no? Así que muchas de estas personas que se declaran oprimidos por la cultura cristiana, si llegáramos a sacar todo el cristianismo de la cultura, posiblemente quedamos en taparrabos y quedamos en la cultura de la tribu, ¿no? Y la cultura de la tribu es la cultura de la violación, del despojo, del atropello, del irrespeto por el cuerpo ajeno. Así que yo les invitaría a esta gente que muchas veces menciona, no, el cristianismo me oprime. Yo les cuento, quitamos el cristianismo del medio y posiblemente nos quedamos como tribus neolíticas. Qué fuerte. Sí. Hay una frase que me viene a la memoria y que quizá sirva para dar a entender lo que estoy pensando. Había un señor ya fallecido
que se llamó Facundo Cabral, un gran filósofo, también compositor. Y él decía que el mal es ruidoso y el bien es silencioso. Y él daba la comparación que una bomba hace mucho ruido, pero que hay miles de caricias después que son silenciosas. Entonces, cuando vemos que hay mucha gente que se expresa negativamente contra un acontecimiento como el que sucedió, yo les invito a no alarmarse en exceso. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, principalmente en nuestro país, que, valga la redundancia, gracias a Dios, que todavía y que defienden los valores conservadores, independientemente de su fe. No todo el mundo tiene odio en su corazón, no todo el mundo tiene ese resentimiento, que yo no quiero juzgar, no quiero entrar en eso, que por algún motivo se les vendió a mucha gente y mucha gente encontró ahí ese sosiego, porque los seres humanos nos movemos por recompensas emocionales. O sea, yo cuando digo algo, cuando hago algo, tengo una recompensa emocional, incluso al hacer bien. Claro que sí. Ahora, Sí. si yo mi recompensa emocional la encuentro en el victimismo, porque todos en algún momento somos víctimas, el problema es el exceso. Cuando yo siempre me debe algo, mis padres me deben algo, me debe algo el Estado, me debe, todo el mundo me debe, yo no tengo ninguna obligación. Es culpa de la sociedad. La Famosa. El empresario me oprime, el Estado me oprime, mis padres me deben, mi hermano me debe. Entonces, ese es cultivo fértil para ese tipo de ideologías, ¿verdad? Entonces, Pero una pregunta, si en esa ocasión de la Copa América hubo esa bendición de dos pastores, un americano, que sabemos que los Estados Unidos vinieron luego por protestantes, ¿no? Pero eso es otra historia. Podría haber sido otro el acto, la inauguración, podría haber sido un espectáculo, un show, quizá hubo igual, ¿no? Pero ese es también un mensaje que quizá esos valores tradicionales tienen su lugar todavía, porque estamos hablando de Estados Unidos, de millones de personas que miran y muchísima gente en el estadio, y se optó por este mensaje y no por otro. Es también de por sí un mensaje, ¿o no? Recordemos, mi querido Carsten, creo que esto tiene que ver mucho con lo que solemos hablar aquí, que Donald Trump, candidato a la presidencia de la República, es protestante. Si mal no recuerdo, presbiteriano. Es una confesión del protestantismo, ¿verdad? Entonces, muchos de los republicanos tienen un trasfondo político y hoy, acá el licenciado nos puede precisar la información, cerca del 40% de los Estados Unidos es protestante. Alrededor del 75% se declara cristiano. Algunos confesadamente, y es la mayoría. Entonces, si es un país donde la mayoría es protestante, ¿qué queríamos que esté? En algún momento escuché a algunos amigos que querían que esté cada persona, cada fe. Yo le digo, ¿por qué, desde cuándo, por qué las minorías tienen? Fíjense la forma de ver la vida, cómo nos están cambiando. Tenemos que representarle a todas las minorías. ¿Y qué pasó con representar a la mayoría? ¿Dónde quedó eso? En los Estados Unidos, ¿cómo se forman? O sea, si volvemos un poco en la historia, Me gusta eso. Sí, es mucha interesante. gente que migraron básicamente de Europa, vinieron de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Dos cosas, querían el libre ejercicio de su religión, que era casi siempre el protestantismo en esa época, porque si recordamos, por ejemplo, el rey Sol, Luis XIV, que en su momento declaraba que vos tenés que ser católica o te echo del país. Famoso la persecución de los hugonotes. Y esa gente decía, bueno, yo quiero un país en que yo puedo ser libre en mi religión. Y que dice la primera enmienda de la Constitución americana, que te garantiza libertad de expresión y libre ejercicio de tu religión. Es muy importante para saber cómo se formó y por qué se formó los Estados Unidos. No es casualidad. Es una cosa que la gente que venían con sus familias, con el famoso carrito que tenía, con un caballito ahí, dice, yo quiero formar un país en que tengo esa libertad. Así quiero vivir. No quiero un rey. No quiero un rey que me dicta, vos tienes que tener esa religión y vos tienes que hacer este. Porque tiene su símbolo, es el águila, que se llama el águila calvo, porque querían un animal sin corona,
que es una consciente elección. Y toda la Constitución habla de limitar el poder de quien esté en el poder. O sea, la religión es base de los Estados Unidos. No hay que olvidarse eso. Absolutamente. Y yo quiero aportar con respecto a lo que decía Salim. 40% protestantes, 75% cristianos en general, pero en Occidente, cristianos culturales somos todos. Desde el momento en el cual uno escribe año 2024, está diciendo año 2024 después de Jesucristo, ¿verdad? Desde el momento en el que uno pide que se respete el principio de inocencia en cualquier tipo de situación judicial, está siendo cristiano porque eso deriva de las leyes cristianas. O sea, hay un montón de cuestiones. De hecho, hace poco Richard Dawkins, el famoso ateo científico muy conocido, dijo que él era cristiano cultural y que él veía las cosas buenas que el cristianismo había dado a Occidente y que, por supuesto, con respecto a la amenaza del Islam en Europa, él decía, yo prefiero 100% una cultura cristiana. Entonces, a los viejos ateos y a los nuevos ateos, todos finalmente han reconocido que somos culturalmente cristianos y que esa es nuestra herencia. A mí me gusta mucho lo que mencionaba Salim con respecto al conservadurismo secular. Todas las personas maduras podemos más o menos entender de que las cosas son buenas, son difíciles de crear y son fáciles de destruir, ¿no? Y el cristianismo con sus aportes fue algo bueno, se fue limando en el proceso cultural. Pasamos también épocas muy difíciles, ¿no? Las guerras religiosas, y finalmente hoy tenemos un cristianismo civilizado, tolerante, un cristianismo abierto al mundo, totalmente contrario a lo que se plantea desde el Islam, ¿no? Un Islam medieval, un Islam que está asolando Europa, y yo no sé por qué el modelo hoy en día es el Islam, o es volver al indigenismo, a la Pachamama, cuando tenemos una religión que ha empujado la historia hacia adelante con el cristianismo. Lo que pasa es que el marxismo nos vendió la idea falsa de que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y Gramsci decía, dame un odio y te crearé una ideología. Así que, ojo, cuidado que posiblemente esa gente que despotrica contra su legado cristiano terminan siendo idiotas útiles en manos de ideólogos. Pero claro, yo tendría el argumento, no sé si comparten o no, que ser religioso de por sí hoy día es un indicio de ser conservador. Sí. No importa si vos sos de religión musulmana, del verdadero Islam, que no es violento, el judaísmo, que los judíos en Estados Unidos, sobre todo en otros países, suelen hacer más conservador, obviamente los cristianos católicos protestantes, mientras los que rechazan de por sí la religión y dicen no, que van hacia el marxismo, comunismo, no son obviamente conservadores, no va junto. O sea, yo creo que tenemos más en común entre los cristianos creyentes, los islámicos que adoptan el verdadero Islam, no el violento, que es para mí entender completamente falso, y la religión judía, que es sumamente conservador. No sé si estoy equivocado. Claro. No, yo estoy de acuerdo contigo, Carsten, en lo que mencionás, y solamente para aportar desde mi punto de vista, para mí, así como ningún ser humano es perfecto y todos estamos siempre expuestos a equivocarnos porque nos podemos equivocar, para mí también tiene que ver eso, de que hay ciertas minorías que se agarraron de diferentes religiones, donde, no sé, en la religión católica, los curas, en los cristianos, no sé, el tema los pastores, y que de repente sale alguna polémica de algún abuso, de una cosa, y ya es todo es toda la religión, y son todos así. Y yo digo, está en todo. Es cuando me decían en mi época, sí, todas las modelos son así. Y yo decía, sí, hay algunas, pero otras no. O sea, qué difícil es cuando meten a todo, que algo cae y son todos así. Y es difícil realmente, y yo realmente no estoy a favor de ningún fanatismo, de ningún tipo de religión, porque los fanáticos son los que hacen eso. Tuvimos el fanatismo también en la religión católica que inició las cruzadas, que moría muchísima gente, claro, porque un papa se despierta un día y dice, no, la Tierra Santa es nuestra, punto. Y antes vivían en paz, sobre todo en España, vivían en paz los musulmanes, los judíos y los cristianos, y fue una época demasiado productiva en España. Salía mucha ciencia, medicina, y no había esa rivalidad, sino es como en el fútbol, vos sos de ese club, por eso no te voy a matar, vamos a competir sanamente, pero no te voy a matar. ¿Qué crees que pasa? ¿Eso no sería el fanatismo? Yo creo que siempre si el fanatismo entra, estamos fritos. Y lo vemos en el Islam,
Vemos en el Islam cuando dicen la guerra religiosa, ideológica, convierten a una guerra verdadera con metralladora y con dinamita. Ese es un problema y lo mismo pasó en otras religiones de repente. Yo creo que ese no es la religión. Ese es hacer un kidnapping, es apoderarse de algo como un parásito que entra y convierte algo lindo en algo feo. Y eso hemos visto en la religión católica, en la religión cristiana en general, en su momento. Después ha evolucionado. Y el Islam es un poco después, creo que 600 años después del cristianismo. Sí. Entonces todavía tiene que pasar por ciertos procesos que el cristianismo ya pasó. Totalmente. Pero no es inmune a eso, ¿no? Y yo creo que si el mensaje de la religión es paz, claro, que el Corán predica la paz, la Biblia predica la paz, y si ese se toma y se torce en algo de odio, ahí está el problema. Totalmente. No es la religión. Por eso a mí me llamó la atención con el tema volviendo al tema de la Copa América, cuando se dice este mensaje que fue cortito y que no se habló de ninguna religión, simplemente fue una bendición, habló del amor, de integrarnos a la no violencia, no sé, algunas cositas que recuerdo, nada más que eso. Bueno, ¿Por qué salieron algunas? ¿Podrías argumentar que cuando dicen el nombre Jesús, que se podría molestar, por ejemplo, a la comunidad judía, a la comunidad musulmana, a los budistas, a los hinduistas, y la lista sigue? Obviamente, podrías decir eso. Yo no sé si haces una encuesta a nivel mundial. Yo creo que 95%, si no más, va a decir, está bien. Yo comparto con Salim eso, porque, a ver, el judío podría decir, bueno, Jesús era judío, ¿no? Y el musulmán, para los musulmanes, Jesús fue un profeta, sí, ¿no? Acá yo lo que veo, y aparte del fanatismo que es peligroso, por supuesto, e inficiona y envenena todo este tema, es la doble vara de una prensa hegemónicamente de izquierdas. Porque, por ejemplo, yendo al punto de Qatar, nadie se enojó con el Corán cuando se mostró, cuando se leyó, y se enojan con esto. Pero voy a tomar el caso muy controversial, por supuesto, y terrible, de un sacerdote católico que abuse de un niño, claro, de un monaguillo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo vende la prensa? Dicen, sacerdote católico abusa a un niño, así lo diría, ¿no? ¿Por qué no dicen homosexual abusa a un niño? Eso se llama framing. En teoría de la comunicación se llama framing. Es el encuadre en el cual se da la noticia. Y eso se elige de manera deliberada, porque lo que se busca es atacar institucionalmente a la religión cristiana o católica, ¿no? Sin embargo, vemos que recientemente el Parque Ñuguazú, en el baño de los varones, habían agujeros en los separadores de los sanitarios, ¿no? Que evidentemente eran para que algún tipo de colectivo LGBT finalmente vaya a tener algún tipo de esparcimiento de carácter erótico ahí, ¿no? Nadie dijo eso en la prensa, en general, ¿verdad? De que eran colectivos o personas de ese grupo. Pero si un sacerdote católico, que tiene que ir a la cárcel, por supuesto, sacerdote que abusa a un niño, que vaya a la cárcel. O pastor, lo que sea. Pastor. Pero la pregunta, ¿por qué el encuadre es pastor cristiano abusó de un niño y no homosexual abusa a un niño? Entonces, muchas veces la prensa, ¿verdad? Y nosotros en este programa, esto es un rara avis, unas posiciones conservadoras, ¿no? Y posiciones más, digamos, hacia la derecha, llamémosle. Usualmente la prensa tiende a despotricar contra instituciones tradicionales. ¿Por qué? Porque usualmente la mayoría de los periodistas tienen sensibilidades progresistas y de izquierdas, ¿verdad? Entonces, y obviamente eso quiere decir que han bebido la religión es el opio del pueblo. Para entender, Lenin el marxismo, ¿qué quiere el marxismo? O sea, el marxismo quiere dividir la sociedad en clase porque predica la lucha de las clases. Y si no hay más clases, no tiene más prédica, ¿no? O sea, el marxismo desaparecería. O sea, obviamente el marxismo de antes, cuando surgió, era el obrero contra el empresario, el obrero contra los ricos. Obviamente tenían sus puntos también, no quiero ni siquiera desacreditar demasiado, porque obviamente el obrero en la época de Marx era otro que el obrero de hoy, ¿no? Nada que ver, tenía sus razones. El marxismo hoy de Estados Unidos son muchas veces multimillonarios que predican la lucha de las clases. Entonces vos le decís, pero vos sos de primera clase, ¿qué clase está hablando? ¿Qué quiere pelear? No, porque estoy oprimido por mi piel, no por mi pelo, no por mi género, porque si no tenés ese choque de clases,
desaparece el marxismo cultural, no existe más. Tenés que crear odio para vender entonces el remedio o las armas. Muy hábil, muy hábil. Ese es un tema, hay algo por ahí que se llama woke, que es la cultura woke, que en inglés significa despertar, ¿verdad? Despierto, ¿verdad? Que tiene mucho que ver. Yo investigando un poco, esto trasciende un poco el marxismo original y los liberales, ¿verdad? Hay muchos liberales hoy, progresistas culturalmente, y muchos marxistas, si queremos decir, en el pasado, que también son progresistas, lo que se le dice hoy socialdemócrata. En su mayoría abrazaron ellos, ¿verdad? Por eso lo que es tan importante hablar de esa palabra del conservadurismo, ¿verdad? Porque no todo, yo creo que lo económico se definió bastante fuerte en el 91, después del 89, la caída del muro de Berlín, cae en el 91 la Unión Soviética y termina esa puja, gana el capital. Rusia es un país capitalista, hablamos de China, el Partido Comunista que maneja. O sea, yo creo que hoy hay que entender ese progresismo que se está infiltrando por todos lados. Totalmente. Pero si vos sos marxista y vos necesitas clases para poder vender la lucha de las clases, entonces se inventa esa pelea de los trans contra la sociedad. No, yo estoy oprimido porque me siento otra cosa, ¿no? Entonces inventas ese woke, que es yo soy tan despierto que pongo en duda toda la sociedad y miles de años de tradiciones, y obviamente provocas algo que la mayoría dice, pero ese es absurdo. Pero justamente ahí lograste tu objetivo, lograste choque de clase. Lograste que se enfrentan gente que años atrás se llevaban súper bien. No hubo problema, no hubo más racismo en Estados Unidos. De repente hablan de racismo. ¿Cuál racismo? Si tuvimos un hombre negro presidente. ¿Verdad? Si hay muchos billonarios negros. Si tuviésemos racismo sistemático, ¿no? Yo no digo que no haya racistas en Estados Unidos, en Alemania, donde sea, pero sistemática como antes, obviamente no existe más. Porque hay, si mira el cantante Jay-Z que muestra sus $1.000 millones que tiene en la cuenta, o su esposa, la cantante Beyoncé, que no tiene ni mucho menos que él. Tuvimos Barack Obama presidente, hay muchos senadores conservadores que son negros. Entonces no hay un racismo sistemático hoy día en Estados Unidos. Se llevan súper bien. Hay Michael Jordan, muchos le admiran, el basquetbolista quizá mejor de la historia. Entonces, ¿qué vas a vender choque de clase si aplauden al negro? Va a decir, pero yo no tengo más racismo que vender, tengo que volver a inventar un racismo que en realidad no existe. Y ese lograron. El famoso doble discurso que siempre hablamos. Claro, pero ese implementa en las cabezas, no, racista. Gente que ni siquiera se dieron cuenta, dice, a Donald Trump le dicen racista y toda su vida es el mejor amigo de Mike Tyson. Que es negro, pero aparte de ser negro, con un solo golpe te puede matar. ¿Vos crees que un racista elige como mejor amigo un tipo que con un golpe te puede matar? Imposible. Entonces, ahora, donde no hay más racismo, lograron con la prensa radical izquierda, con alguna gente que son muy hábil, muy maligna, lograron crear un debate de racismo donde no hay racismo. Impresionante. Y lo mismo con lo de la ideología del género y con otra cosa. Cuando te das cuenta cuál es el playbook, cuál es la maniobra, qué quieren lograr, entendés lo que está pasando. Qué importante el despertar, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una breve pausa. Vos quédate ahí y enseguida volvemos con mucho más. Viajé mucho, y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable, y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra.
Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados. Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. La cocina de Sarita viene con grandes sorpresas. Sarita Garófalo nos comparte nuevas recetas alternativas, modernas y sobre todo sabrosas, para que disfrutes tu día a día con platos nutritivos y económicos. La cocina de Sarita, lunes a viernes a las 11:45 por Unicanal. El espacio informativo donde te contamos todo lo importante que acontece en el país y en el resto del mundo. Toda la información veraz y certera. Noticiero Unicanal. Lunes a viernes a las 13 por Unicanal. Te invitamos a conocer el mundo de la moda, lifestyle, arte, con exclusivos invitados en Vero Vega Presenta. Domingo a las 18 por Unicanal. Investigamos las pistas y antecedentes más impactantes de la historia criminal de nuestro país, recopilando datos y testimonios desde el mismo lugar de los hechos. Escena del crimen, nueva temporada. Domingo a las 22 por Unicanal. Tu economía, ir con toda la familia a un lugar, ¿verdad? Que ahí vas a poder enseñar a tus hijos cómo comprar bien, cómo pagar bien, ¿verdad? Por cada producto. Justamente te estoy hablando de Granja Direct, porque tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la granja, el precio de la granja, la encontrarás en Granja Direct. Como te decía al inicio, cuidamos de tu salud y de tu economía. Sí, nos vamos a un lugar cerquita de Asunción, muy cerquita, porque puedes adquirir tu membresía en Ecovita Country Club, que es el paraíso escondido en Nueva Italia, a tan solo 30 kilómetros de Asunción. Por eso te digo también que es cerquita, un lugar perfecto para disfrutar con toda la familia de las instalaciones preparadas para practicar más de 130 deportes y actividades. Aprovecha nuestras increíbles promociones durante el periodo de desarrollo y construcción y asegura tu membresía vitalicia al mejor precio. Podés llamar al 0986-293-444 o ingresar directamente a la web que es ecovita.com.py. Hacete miembro hoy y nos vemos en Ecovita. Qué lindo. Estábamos hablando tras de cámaras de la parte académica y ahí me gustaría escucharle al licenciado en palabras propias. ¿Cómo ve la academia con respecto a los woke, a los conservadores? El tema de los despiertitos, los woks, ¿verdad? Pues ellos son los despiertitos, ¿no? O sea, y el resto estamos todos dormidos. Había sido el mundo nació ayer, ¿no? Esta gente que cree que puede ver la realidad, en realidad este es un famoso mito platónico, ¿no? O sea, de que hay ciertas personas que pueden ver la realidad y el resto estamos todos dormidos, ¿no? La famosa cueva de Platón, ¿verdad? Aparte que es una pretensión fatua, ¿no? Y cierta arrogancia con 18, 19, 20 años, a veces creer que uno puede reinventar el mundo de cero, ¿no? Pero yo trabajo en las universidades, soy docente en general de humanidades, de ciencias sociales, y es increíble cómo se ha instalado desde las mallas y las currículas de educación
la idea de que la revolución científica incluso no fue gracias a los cristianos. Porque si uno abre Wikipedia nomás para ser lo más gentil posible con las personas, uno se da cuenta que Newton era cristiano, Copérnico era cristiano, Galileo Galilei era cristiano. La mayoría de los científicos que hicieron la revolución de las ciencias, la astronomía, la física, William Hervey, que descubrió todo lo que es el mecanismo de la circulación de la sangre, era cristiano. Miguel Ángel, las artes. O sea, cuando uno mira eso y uno observa y estudia eso, se da cuenta de que ha habido un gran engaño universal en el sentido de las universidades. Las universidades han sido tomadas por activistas, ideólogos, generalmente materialistas, ateos, que rechazan la religión cristiana y han inyectado estas mentiras en la mente de los estudiantes, ¿no? Entonces los estudiantes salen, ¿no? Aparte que hay una tendencia en los estudiantes universitarios que están creando su yo, quién soy en el mundo, ¿no? En general, más todavía hoy en día que la adolescencia está extendida hasta los 24, 25 años. Uy, Eso es qué así, peligro. usted que es psicólogo. Qué peligro. Absolutamente, absolutamente. No solamente porque... ¿Cómo consiguieron su extensión? Porque a mí no me tocó esa etapa. Bueno, A mí mucho menos. a veces es una consecuencia, es una consecuencia no intencionada e indeseable también de las sociedades burguesas y capitalistas, ¿no? Y de hiperespecializadas, ¿no? Cuanto más tiempo tardas en salir de tu casa, menos te estás haciendo responsable de tu vida, ¿no? Porque no es la emancipación lo que marca la adultez, sino la responsabilidad. Tenemos mucha gente emancipada económicamente y siguen siendo unos chiquilines y... Qué fuerte esa máxima, qué importante. ¿Verdad que sí? No es, La emancipación hablando económica. en lenguaje coloquial, Sí. no es el adquirir dinero, No. sino es tener responsabilidad. Sí. Uno quizá puede ganar poquito, pero es responsable Claro. y Claro. todo eso está comprometido y eso te da el... Y hay Totalmente. adolescentes que pueden ser más adultos en ese sentido, que muchos adultos ganan su propio dinero, ¿verdad? Que son mucho más responsables por sus vidas. Pero al respecto de esto, las universidades hoy lastimosamente están absolutamente envenenadas por el odio hacia el cristianismo en general, ¿no? Yo he hablado con muchos estudiantes porque también trabajé en bienestar estudiantil, ¿no? Y me han dicho que ellos tienen que ocultar sus credenciales de cristiano o que van a iglesias Qué fuerte. porque o si no son despreciados muchas veces por otros estudiantes, muchas veces bajo la falsa mueca de la superioridad o de la sofisticación, ¿no? No, la religión es un tema para niñas, ¿no? Yo soy sofisticado, Soy pensante, soy educado, pienso propio, Claro. mi pensamiento es propio, no porque alguien me haya, con la religión me haya inculcado algo, Claro. entonces no, yo soy diferente, yo me Claro. destaco por eso. Vos sabés que, Héctor, a mí me llamó mucho la atención porque mencionaste también de que muchas veces el tema periodístico, Sí. que hoy en día estamos viendo en los medios y todo, incluso lo que tenía que ver con nuestro disparador al inicio, ¿verdad?, del programa, sobre esto del pastora, ¿verdad? Esa bendición, porque ni siquiera fue una prédica, fue una bendición, una cosa cortita, y se hizo tan polémico. Yo decía, esto es realmente porque los periodistas y los medios de comunicación han realmente agarrado esto para otro lado, no como debería ser, en vez de aplaudir, decir estamos orgullosos por Paraguay o por tener un predicador paraguayo que haya hecho esto. Entonces digo, vos decís los periodistas, y yo te digo, aparte de los periodistas, en todo lo que tiene que ver con marketing, publicidad, yo que, como bueno, ustedes saben que trabajé tanto con marcas y todo, Sí. está invadido en todo. Sí. O sea, ¿en qué sentido? Hoy en día, si vos vas a comprar una marca de maquillaje y si no te pintas los colores del arco iris, no, esa marca no te va a auspiciar, porque la marca dice que eso es tendencia. Y la marca, si bien sus convicciones no pueden ser, tal vez no les importa, o sea, son otras, pero por ser parte de, sigue esa línea. Y es como que no tenés que quedarte fuera. Y qué difícil es para esta sociedad de hoy en día. Yo que soy una mujer adulta grande, no tengo problema de plantarme, lo digo enfrente, me hago cargo. Pero para estos chicos, para estos jóvenes, decir, no estoy de acuerdo. A mí me parece que está bien que vos elijas esto, pues yo quiero elegir esto. Y parece elegir algo diferente hoy en día es no ir contra corriente, y que Laura, ese lavado de cerebro viene haciendo desde la universidad de chiquititos sin que ellos se den cuenta. ¿Sabés quién es Sí. algo heroico lo que vos estás contando? Algo que yo no sé si planificando se puede conseguir tan meteóricamente. Javier Milei. Porque Claro. Javier Milei Sí. consiguió que jovencitos, adolescentes argentinos,
que es naturalmente rebelde. Sí. Por eso lo que él, ese personaje que tuvo de la rebeldía, de ese rockero, como es que él dice, soy el león. Sí. Captó Y muy masculino, muy... captó un público porque el joven naturalmente necesita la rebeldía y él capturó ese público que naturalmente, acá el licenciado nos va a decir, debería de tener una tendencia progre. Él captó y dio vuelta. Yo no sé si Justamente alguien que podría hablas, hacer eso. yo leí que no tiene nada que ver con el programa, pero justamente Argentina tuvo la primera semana en 30 años sin inflación en alimentos Sí. y Sí, yo leí lo productos de mismo. supermercados. ¿En O sea, serio? el efecto, Qué tremendo. En 30 el años. efecto Milei. En 30 años, la primera semana sin inflación en ese segmento, aparentemente funciona lo que está haciendo. Pero muy interesante lo que dice y creo que algo parecido pasa a Donald Trump, que bien sí tiene 78 años, o sea, no es ningún joven. Últimamente, sobre todo en los últimos meses, los últimos 6 meses, muchos jóvenes, inclusive de color negro, mucho rapeo, mucha gente joven, adolescente, de repente dicen, no, me gusta ese tipo como se plantea, como no retrocede, pese a todo lo que hacen, lo que le hacen, ¿no? Y quizá necesitamos gente así que se plantea, esa es mi Claro. posición, ese defiendo y no me voy a mover como la banderita en el viento. Ahí está. Pero según a mí, tendencia. vos sabés que a mí me llamó la atención porque Héctor me trajo tantas cosas a la cabeza y recuerdos. Y también vos dijiste, hay este segmento que dice, yo ya estoy despierto, son los otros los que no están despiertos. Y yo quiero llamar a toda esa gente, tal vez de mi edad, que todavía no se despierta al revés. ¿En qué sentido? A mí yo me desperté hace poco, no hace muchos años me desperté, porque como les vuelvo a repetir, yo vengo de esa industria de la moda, esto, viajé mucho por Europa y el trabajo y todo lo demás. Y para mí antes, la banderita o lo que sea, a mí no me ofendía. Claro. No, lo veía bien, respeto, cada uno es libre, todo. Hasta que fui madre, hasta que tuve hijos, familia, y dije, para un poquito, está bien con tu vida, pero déjame a mí. Y cuando empecé a defender a mis hijos, me empezaron a atacar. Sí. Y ahí es cuando dije, no, yo voy a defender, ahí me salió la leona, porque dije, yo voy a defender a mis hijos. Pero es cuando recién me cayó y en mi despertar fue de adulta, de grande. Por eso el despertar depende de para quién, Claro, ¿verdad? Puede sí. ser un despertar muy interesante también. A menudo, y a ustedes les habrá pasado, y yo suelo hablar con estudiantes, y a veces esta es una cuestión de tiempo, ¿no? El tiempo a veces nos hace conservadores, y especialmente entender de que nuestra vida no es 100% planificable, y por eso la sociedad no puede planificarse de arriba hacia abajo también, ¿no? Por eso es que estos lobbies, estos grupos que finalmente cooptan el fútbol, cooptan los clubes, El cooptan arte. la vida social, el arte, Está en todo, ¿no? claro. Están en todos lados y financiados, muy bien financiados, ¿verdad? Si ellos salen, se les aplaude, ¿no? Pero uno muestra un crucifijo y es un paria social, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que suelo decir es, generalmente los jóvenes responden muy bien a los principios. Cuando uno le explica el principio, yo no le explico la regla, yo le explico el porqué de la regla. Muchas veces se van y me dicen, ¿pero por qué tal cosa? Bueno, ¿cuál es la regla? Esta, bueno, yo te voy a explicar el porqué. Y parte de mi respuesta, disculpen, parte de mi respuesta es, el mundo no nació ayer, ¿verdad? O sea, yo entiendo que vos ahora, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que es un tema aparte, ¿no? Ojo, hacete cargo, ¿ok? Y enseguida se dan cuenta de que si ellos tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus elecciones, conviene ser conservador Claro. y pensarla 2 veces, ¿no? Entonces, porque, como dije hace rato, lo que marca la adultez funcional es nuestra capacidad para reparar el daño que hayamos generado de nuestras acciones, ¿verdad? Y eso implica, obviamente, recursos, implica poner el hombro, ¿no? Si uno le mete la pata, ¿no? Incluso a uno mismo, ¿no? Entonces, Sí, afrontar consecuencias. Entonces claro. una vez me acuerdo que un estudiante me dijo, no, vos me querés asustar. No, no, es el Código Penal, le dije. Esto está muy interesante, Laura, es el momento, ¿eh? Es Sí. el Código Penal. Bueno, igual, perdón, nos desviamos del tema, pero pasa por ahí un poquito, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo que ir a una breve pausa, sí. Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras, de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados.
Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. Disfruta de la Copa América Estados Unidos 2024 con el imperdible encuentro de Paraguay versus Brasil el viernes a las 21. Con el relato de Elvin Cobbs y los comentarios de Roberto Tito González. Radio 1, más fútbol, más copa. Blanca Marín te muestra los destinos más exóticos y bellos de la naturaleza de nuestro querido Paraguay. Descubriendo al país, sábado a las 13 por Unicanal. En sus 15 años de Causa Justa, Héctor Alegre nos trae entrevistas exclusivas con invitados especiales. Causa Justa, domingo a las 19, por Unicanal. Sé parte del debate y los análisis de los temas más destacados de la semana. Cara o Cruz, domingos a las 20 por Unicanal. Investigamos las pistas y antecedentes más impactantes de la historia criminal de nuestro país, recopilando datos y testimonios desde el mismo lugar de los hechos. Escena del crimen, nueva temporada, domingo a las 22 por Unicanal. Hablando todo muy interesante, pero bueno, una de las cosas que también hablaba el disparador de nuestro programa, ¿verdad? Que esta polémica que surgió en la Copa América, y también la gente hablaba de un reglamento. ¿Se faltó a ese reglamento? ¿Se paga una multa si faltamos al reglamento? ¿Quién sabe? ¿Qué respuestas tenemos ante eso? ¿Qué información tienen ustedes? No, yo creo que sí, el acto en sí de la Conmebol, o sea, de la FIFA, se hizo así, no se puede multar a sí mismo, ¿no? O sea, muy difícil. Yo creo que, yo desconozco si los jugadores que agradecen a Dios o a Alá cuando meten un gol, si ellos tienen que pagar una multa, no sé, porque es una manifestación religiosa en sí. Pero que la FIFA, la UEFA, la Conmebol, que ellos no se declaran de una cierta religión, me parece bien, porque si no excluirían a los otros. Es muy difícil cuando son una asociación a nivel mundial. Sí, no, somos católicos. Bueno, entonces el judío no puede jugar porque dice, no, yo no soy católico, no me voy a declarar católico. Me parece bien, pero así que es. En un acto de abertura de un torneo haya una bendición de una religión, ¿cómo puede molestar a alguien? Eso no entiendo. O sea, yo comparto que la FIFA o que el gobierno de un país no se declara religioso, porque para incluir justamente y convivir pacíficamente es importante, pero que en un acto de apertura, que es totalmente otra cosa, haya una bendición. Pero ¿por qué le va a molestar? Ahora, si habla de paz y de... Nos llama la atención, Carsten, querida Laura y querido licenciado Héctor, ¿por qué la gente, y ahí sí me llama la atención, ¿por qué la gente se molestó, principalmente mis compatriotas paraguayos, nuestros compatriotas, se molestaron con el pastor Esgay? Porque yo digo,
Si él tiene la oportunidad de ir a hablar ahí, pero ¿quién de nosotros no va a aprovechar la oportunidad? Si alguien me da la oportunidad a mí de ir a hablar a la Copa América de algún tema o de algún negocio que yo tengo, para pasarme el micrófono. Claro. O sea, el pastor Esgay aprovechó una oportunidad. Te aseguro que si él no era, es más, hubo una estadounidense a su lado, iba a ser otro pastor latinoamericano. Entonces, ahí sí a mí me pararon los pelos. Dije yo, y dije en un espacio que yo tengo, en medio dije, pero ¿qué es lo que está pasando? La cuna del protestantismo, como ya lo dijo Carsten, son los Estados Unidos. Los pastores, desde la época de los 80, se les decía televangelista, que salían en la televisión. Sí. Estaba Jimmy Swaggart, eran famosos evangelistas. La cuna de esta gran profesión, oficio, llamado para los cristianos, es Estados Unidos y el Caribe en consecuencia, que está cerca. Un paraguayo, siendo la cuna de estos grandes conferencistas evangélicos, es llamado. Yo no sé si no estamos tomando conciencia. No se dimensionó. No se dimensionó. No, para nada. Ahora, yo le hablo ahí saliendo. Yo tengo bajo mi corbata una cruz. Yo me identifico como cristiano. Saliendo de eso, si hubiese sido, y acá en mi celular tengo la bandera de Paraguay, si hubiese sido de otra confesión no cristiana, no te digo que me iba a sentir identificado religiosamente. Vamos a suponer, por poner un ejemplo, tengo muchos amigos de la comunidad judía, que era un rabino paraguayo. Yo te juro que alzaba en mis redes sociales, un rabino de mi compatriota se fue a hablar ahí. Todo el mundo iba a saber que un paraguayo estuvo ahí. Entonces, tenemos que tomar un poco conciencia de cuál es el papel que está tomando el Paraguay. Hace unos días fue lo de la OEA. Sí. Acá, la convención en el Paraguay. Lo que dijo el viceministro, sin entrar en muchos detalles, Paraguay es un país distinto, lleno de oportunidades de mejora y cosas que cambiar. No estoy vendiendo perfección, no estoy diciendo que es el paraíso del mundo, pero Paraguay genera algo diferente en la historia y hoy lo está demostrando. Es un bastión que está defendiendo valores tan profundos. Y sobre todo como un país conservador, una palabra que sueles usar mucho. Un país conservador. Un país conservador. Claro, no habla de religión. En ningún momento habló de religión el viceministro, ni nombró desprecio a otras tendencias. Habló de la libertad y de la tolerancia, respeto, de la inclusión. Claro. Pero habló de la Carta Magna y de nuestras tradiciones. Y eso tenemos que sentirnos orgullosos. Este no es el momento de pelearnos entre paraguayos. Y dividirnos. Este es el momento de entender, volar por encima de las nubes como hacen los aviones y planear. Pero la tolerancia me parece siempre está en desventaja con los totalitarios, porque como tolerante vos respetas al totalitario, pero al revés no. Claro. O sea, siempre está no digo que perdemos, pero estamos en desventaja de inicio. Totalmente. O sea, al momento de predicar la paz, la tolerancia, la convivencia, o sea, en armonía, perdés ya por lo menos unos metros contra el totalitario que te viene encima. No, ese no, ese no, ese no. El mensaje de odio, parece que al inicio, como en una carrera, los primeros metros, el odio gana. Sí. Después no sé si se equilibra o no, pero no sé cómo ustedes ven eso. Pero si vos sos tolerante, vos decís, mira, vos sos musulmán, vos sos judío, vos sos hindú, vos sos budista, igual vos sos buena persona. El mensaje de odio dice, no, si vos sos de ese, no sos de mi amigo, no puedes ser mi amigo, imposible. ¿Cómo es posible? El amor es la fuerza más grande del universo. Y si uno se pone a pensar, el cristianismo, después viene con las cartas paulinas, ¿verdad? Pero el cristianismo del Sermón del Monte de Jesucristo, el Salvador de Jesús de Nazaret, era el amor. Ese ser humano, si no quieren hablar en términos religiosos, históricos, Jesús de Nazaret, que vino a abolir todo, ese justamente el que dijo que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, era un ser, él cambió el mundo y partió en dos la historia, como vos decías, por el amor, la fuerza más poderosa. Y hay un punto que también se convierte en una advertencia. Ojo con querer quitar todo nuestro legado cristiano de las instituciones sociales, incluso del deporte. Porque le quiero recordar a la audiencia de que debido a este secularismo carnívoro que ha despreciado, desprestigiado, rechazado el cristianismo de todo el ámbito social, incluso del deporte, hubieron olimpiadas en las que flamearon las banderas nazis. Así que ojo, porque si quitamos totalmente
el cristianismo y los valores cristianos de las instituciones sociales, no es que va a quedar el vacío. Algo va a venir a ocupar ese vacío. Y muchas veces lo que ocupa ese vacío termina siendo algo monstruoso, como el nazismo. Así que hemos tenido Olimpiadas donde finalmente habían banderas nazis por todos lados, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Bueno, la Olimpiada en Berlín, el 36, obviamente claro. Se saludaba a Hitler. Cerquita de la guerra ya casi. Y ganaba el atletismo Jesse Owens de color negro, que obviamente no saludaba obviamente a Hitler, mientras el de segundo lugar le saludaba a Hitler. Y es muy interesante porque los futbolistas del fútbol americano hoy, que son de color negro con un cheque millonario por mes, se sienten oprimidos, mientras un Jesse Owens, que no ganaba ni $100 por su carrera que hizo, y se enfrentaba a Hitler, nada menos que a Hitler, y mantenía su posición y saludaba a la bandera americana. Eso no es oprimido. Ojo con eso. Qué tremendo. Bien, tengo que ir a una breve pausa. Viajé mucho, y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable, y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra. Porque creemos en la información veraz, responsable y plural. Desde hace 28 años, te contamos y analizamos la realidad desde la óptica de los protagonistas, con las mejores figuras y programas que vos elegís todos los días para actualizarte durante toda la jornada. Llegamos a todo el país con la señal más potente, el acontecer nacional y la pasión del fútbol nacional e internacional, como si vos estuvieses en el lugar de los hechos, porque todo pasa por uno. 28 años. Todas las novedades y tecnologías de las maquinarias que están innovando el mundo de la construcción, además de las obras del sector público y privado. Máquinas y Construcciones, domingos a las 10 por Unicanal. El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda, con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. De lunes a viernes, con Fernanda Robles, te brindamos un resumen con los detalles de las noticias más impactantes alrededor del mundo. Noticiero Internacional, lunes a viernes a las 11 por Unicanal. Te invitamos a conocer el mundo de la moda, lifestyle, arte, con exclusivos invitados en Vero Vega presenta. Domingo a las 18 por Unicanal. Aprende mucho en este programa y sobre todo a despertar. Así que mamá, papá, despertate.
Vamos por buen camino, abracemos el país que tenemos. Quiero agradecer a las marcas que me ponen linda, muchísimas gracias a Scala, que me viste, gracias también a Romy, femenino masculino, que me cuidan el cabello y me hacen el make-up. Y yo de todo lo que hablamos hoy, lo único que puedo decir es que doy gracias a Dios por vivir aquí en Paraguay, por ser libre de mi fe, de que pueda profesar mi fe sin que nadie me diga nada, de que mis hijos sean paraguayos y que estoy en un país libre y soberano. Así que gracias por eso. Compañeros, hasta la próxima, me despido. Gracias, para mí un privilegio haber compartido con ustedes esta noche de Libres para Elegir. Qué cariño le tomé a este programa. Hoy hablamos de algo tan importante como es la defensa de las tradiciones. Y yo hago un humilde llamado a los amigos conservadores, independientemente de su credo, si sos católico, si sos cristiano, si sos judío, de la religión, a defender las tradiciones de cada uno, por ningún motivo a la censura. Pero si nosotros nos callamos y no levantamos la voz, el mundo puede cambiar como lo conocemos. Bueno, fundamentalmente en el alma de Occidente, deporte y religión han estado mezclados desde hace 2500 años. En las Olimpiadas, en la gladiatura romana, en las justas medievales y hoy incluso en el deporte rey que es el fútbol. Lo que vimos recientemente cuando un pastor cristiano paraguayo elevó una bendición para los jugadores y sus familias y los pueblos americanos, es sencillamente un retorno a la tradición occidental que abraza religión y deporte. Así que mucho cuidado con querer a veces prescindir de la tradición, porque al dejar el lugar vacío muchas veces lo que termina es llenando ese lugar son monstruos y religiones seculares como el marxismo, el progresismo y el wokismo. Muy lindo programa, fue interesante, sabía que iba a ser así. A mí me parece importante la función del deporte también de promocionar la paz. En un torneo habíamos visto un partido de Israel contra Irán y los jugadores al iniciar el partido se abrazaron, o sea, no había ninguna enemistad. Creo que fue un error de la FIFA hecha a Rusia, porque bien podríamos haber tenido en la Eurocopa actual un partido Rusia-Ucrania. ¿Qué mensaje de paz hubiese sido algo así? Y creo que no caigamos en la trampa de los que quieren sembrar el odio, porque ahí habló un cristiano y no un musulmán y no un hindú. No, tenemos que entender que el deporte es para todos, es algo que promociona la paz y la armonía y así debe ser. Y queremos ver un lindo partido de fútbol sin odio. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.